Una de las cosas que me hizo despertar a la realidad de que en efecto esta no era la forma de nuestro mundo fue la trigonometría esférica, ¿no? Fue el hecho de que el cálculo en grados de sacar el ángulo de esta esfera o de calcular esos triángulos a través de la trigonometría que se dibujan en una esfera nos decía en términos exactos que, bueno, que en una distancia de 50 kilómetros existen 196 metros de caída de curvatura. Yo recuerdo cuando comenzaba a indagar todo esto, que yo me formulé la pregunta de, bueno, si en 50 kilómetros hay 196 kilómetros de curvatura, eso quiere decir que en 100 kilómetros deberían haber 392 metros de caída de curvatura, ¿no? Aproximadamente el doble. Lo que pasa es que esto no es exactamente así. Cuando hablamos de distancias grandes, tened en cuenta que siempre es al cuadrado del cuadrado, por lo que la curvatura cada vez es mayor, la caída de curvatura cada vez es mayor, ¿no? ¿Y por qué digo esto? Porque recordaréis que poníamos un ejemplo anteriormente, creo que en el capítulo 2, en la física de los astros, de cómo desde los montes de Beceita aquí en Tarragona se pueden ver las sierras de Mallorca, ¿no? Y uno puede pensar, bueno, es que estás hablando de picos con 1500 metros de elevación. Ya, pero es que estamos hablando de casi 250 kilómetros de distancia. ¿Cómo es posible que se vea tal cosa? Este tipo de cuestiones fueron las que empezaron a despertar mi curiosidad, las que hicieron que me interesara por este tema de la forma de la Tierra, ¿no? Que en realidad, pues antes no me habría detenido a mirarlo. Y otra cosa fue lo de la física de los fluidos, ¿no? La física de los fluidos es algo tan evidente que cuando tú llegas a estas conclusiones finalmente te preguntas y dices, ¿cómo no hemos caído antes en que es imposible curvar el agua? Es imposible curvar el agua no se curva, el agua siempre permanece en horizontal, en una línea horizontal. De hecho, no existe experimento reproducible en laboratorio que te curve el agua, ¿no? Y mucho menos todavía que se adhiera ese agua al exterior de un contenedor, que este contenedor para más dificultad sea esférico y que encima esté rotando a 1666 kilómetros por hora aquí en el Ecuador, lo que haría que, por supuesto, no solo la masa, sino el agua se acumulara en el Ecuador, y eso supuestamente no existe. Otro problema que tenemos con esto bastante importante es el tema de las incongruencias que hay entre evidencia gráfica y propuesta física. ¿A qué quiero decir con esto? Pues que, por ejemplo, cuando preguntamos, nosotros hemos hecho la prueba, mi mujer por ahí le ha preguntado a algún astrónomo, ¿hay una fotografía real de la Tierra? Para poder, sí, por supuesto, aquí la tienes, y te dan la Blue Marble, ¿no? Y la Blue Marble es una esfera así, perfecta como esto, y de hecho, si consultáis las diferentes fotografías que hay en diferentes años, supuestamente reales de la NASA, supuestamente fotografías de la NASA, que en verdad son imágenes, no fotografías, veréis que todas lucen así como una esferita, pero en realidad la física dice que la Tierra es un geoide, es un esferoide geoide, todos lo habréis oído, achatado por los polos y más ancho en la línea del Ecuador. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Es un geoide o es una esfera? Si es un geoide, como dice la física, ¿por qué no hay ninguna fotografía del geoide y sí de un montón de esferas? Este tipo de cosas, de por sí, ya deberían hacernos reflexionar, ¿no? Mirad, hay un lago que se llama el lago Baikal, que tiene una longitud máxima de 636 kilómetros. 636 kilómetros. Bien, el otro día estoy hablando con los hermanos Barea, que son unos especialistas de aquí de Cataluña en estos temas, que saben una barbaridad de todo esto a nivel de cálculo y a nivel matemático, ¿verdad? A nivel científico. Y estuvimos hablando de esto del lago Baikal y me dijeron que yo no sabía que allí se han tirado láseres, allí se han hecho medidas con láser, lo que sería, yo entiendo, una topografía láser, y no se ha encontrado un grado de curvatura. Pero ¿cómo es posible tal cosa? ¿Cómo no nos paramos a reflexionar ante todo esto y de alguna manera ponemos de nuestra parte para ver qué evidencias hay que sostengan este tipo de cosas? Porque uno de los problemas que yo encuentro fundamentales en este sentido es que en la mayoría de ocasiones o no se toma parte, por decir, yo no me voy a empapar de escuchar todos estos argumentos porque yo no sé, porque yo de ciencia no sé, porque yo de matemáticas no sé, por lo que sea, o por otra parte, directamente por el rechazo natural implícito a decir cómo va a ser la Tierra plana, la Tierra es una esfera, ¿vale? Pues
Este yo creo que es uno de los grandes problemas. En el momento en que nos damos esa oportunidad de indagar, nos damos cuenta que las cosas son bien distintas. Y esto de la Tierra es aplicable, por ejemplo, a la evolución de nuestra especie, ¿no? De alguna manera nos hicieron creer que todo lo que proveyera del campo religioso o del campo metafísico, místico, mítico, si queréis, debía ser despreciado, desechado, porque de alguna manera siempre se dice entre líneas, ¿no?, que había una gran imaginación religioso-mágica por parte de nuestros ancestros y que, que de alguna manera estarían fabulando siempre con el origen del ser humano, con los dioses, etcétera, etcétera. Y sin embargo, cuando revisamos críticamente las líneas del darwinismo, las líneas evolutivas del hombre, la huella paleontológica, arqueológica, antropológica, nos damos cuenta de que tampoco hay unos fundamentos lo suficientemente sólidos que acrediten lo que no son ni más ni menos que ideas e hipótesis. Es decir, que de alguna parte se nos exhorta, digamos así, a que omitamos de facto esos textos para tomar parte de una ideología llamada científica que de todas formas no deja de moverse generalmente en el ámbito de la filosofía, que no en el de la comprobación empírica o experimental. Y este es el tipo de cosas que nos encontramos, por ejemplo, en cosmologías como las de los Vedas. En la cosmología de los Vedas, que son uno de los textos más antiguos y más sagrados que existen en el mundo, se nos habla perfectamente de la superficie de nuestro mundo, ¿eh? No de que nuestro mundo sea como esto que estáis viendo aquí. Estamos hablando siempre de la superficie del mundo. Y esa superficie nos dice que estaría compuesta, no recuerdo ahora bien, pero creo que hasta por 6 o 7 anillos o islotes concéntricos, ¿vale? Y que en el centro del todo de esa creación estaría, pues el ser humano, ¿vale? Tenemos que interpretar todo esto a la luz también de la farsa de la carrera espacial. La farsa de la carrera espacial, que yo, como provengo del campo de la omnilogía, pues siempre di por hecho de que toda la farsa de la carrera espacial tendría que ver más bien con ocultar pues este tipo de informaciones sensibles, de aeronaves, de tecnología, vamos a decir así, no conocida o extraña a nuestras ciencias, de esos siempre hipotéticos tripulantes no humanos pero humanoides, ¿no? Y la complejidad que tenía asumir desde un punto científico la hipótesis extraterrestre, que ciertamente no se sostenía demasiado, ¿no?, con estos viajeros que venían atravesando unas distancias increíbles o viajando por agujeros de gusanos o cosas así. Entonces, a la luz de la Tierra plana, a la luz de la geocentría, ha tomado un sentido brutal también el propio fenómeno ovni, esos tripulantes y esas aeronaves de origen desconocido. Y no solo eso, sino que el ataque mediático y la persecución por parte de los censores, vamos a decir así, de la policía del pensamiento esta que existe hoy en nuestros días, en nuestros orwellianos días, es muy llamativa y debería también de disparar todas las alarmas al observador crítico que más o menos se intenta enterar de la configuración planetaria del entorno en el que vive. Huelga decir, queridos amigos y amigas, que, como bien sabéis, este servidor vuestro jamás tiene intención de convencer a nadie, ni de promover verdades, ni de pontificar realidades, y mucho menos exponer desde el punto de vista de una voz experta este tipo de temas. Yo simplemente soy un amigo que estoy aquí al otro lado de la pantalla y que estoy compartiendo contigo estas informaciones que me fascinan, que me atraen, que me seducen y que me generan una grandísima curiosidad, y en su estudio las quiero compartir contigo, por si pudieran servirte de algo. Vamos a ver qué tenemos en esta, de momento, última entrega de Tiamat con respecto a la evolución del hombre, por si todo está dicho o todo debe ser nuevamente revisado. Somos animales racionales que buscamos el conocimiento por el hecho mismo de conocer, escribió Aristóteles hace 2000 años. Cada vez que asimilamos e integramos estas ideas como reales, sin un sustento empírico, estamos ingresando a un dogma, como una nueva fase de iniciación ritual, como si un bautismo de la ciencia se tratara. Aparte de su inteligencia, la especie humana se diferencia del resto que habitan la Tierra en que no es capaz de encontrar su lugar y sentido en la biosfera. No encajamos, como si fuéramos seres exógenos hechos en efecto,
a imagen y semejanza de nuestros creadores biológicos, los dioses, pero muy distintos al resto de animales. Todas las criaturas del mundo, sin excepción, cumplen un papel fundamental en la naturaleza, equilibrando y regulando los ecosistemas. Nosotros los destruimos. Además, contaminamos los hábitats, exterminando colateralmente la vida. Y en el colmo de la demencia, nos hacemos llamar la especie inteligente, calificativo que deberíamos sustituir de inmediato por la especie dominante. A pesar de nuestra supremacía, no somos capaces de vivir en paz sin matarnos unos a otros en carnicerías desde hace miles de años. Esta supremacía sobre el resto de criaturas también es una conducta inédita humana, un proceder que no encontramos ni en los mayores depredadores del planeta. ¿Por qué actuamos así? Encumbrados en la arrogancia, nos consideramos el último eslabón de la evolución del planeta. El animal social, según los cánones de la ciencia, encumbrado sobre la mónada de la creación. Pero, ¿de verdad podemos ser tan petulantes como para situarnos sobre la naturaleza y juzgarla desde nuestro estrabismo intelectual? Ignoremos por un instante los pilares de la sapiencia. En una mirada crítica, el ser humano no parece originario de la Tierra. Su cuerpo no tiene suficiente pelo, plumas o escamas para resistir las inclemencias del clima. Carece de garras o afilados colmillos con que defenderse, pero uñas y pelo crecen sin cesar, sin que ningún desgaste natural los regule. Si una persona no acudiera al peluquero durante toda su vida, la cabellera alcanzaría unos 2 metros de largo. Las uñas, de no cortarse, superan longitudes de 70 centímetros en tan solo 20 años. Aunque se nos supone animales sociales terrestres, algunas personas aguantan la respiración bajo el agua durante lapsos superiores a 30 minutos, como si fuéramos más anfibios que terrestres. Un aspecto tan extraño y curioso como nuestras membranas interdigitales. Tenemos grasa que acumulamos bajo la piel y una laringe baja, amén de caminar a 2 piernas. El desarrollo progresivo de la conciencia humana es único, inexistente en el bestiario de la Tierra, y parece ilimitado. Si revisamos imparciales nuestros ciclos evolutivos, basándonos en la descendencia darwinista del reino animal, vemos que las diferentes características fisiológicas hombre-primate abundan. Las contradicciones se ponen de relieve y los datos paleontológicos adolecen una acusada falta de pruebas. Venimos de un ancestro reptil. Se sostiene que de él evolucionan los simios y luego nosotros, y eso podría explicar algunas características físicas del Homo sapiens, pero utilizamos calzado para caminar porque nuestros pies no resisten el contacto con afiladas piedras o vegetación punzante. Carecemos de las características naturales de los reptiles para la regulación térmica. Nos quemamos con una exposición de pocas horas al sol y morimos de hipotermia en el frío extremo, donde millones de animales sobreviven. Más bien, parecemos una involución. Sin embargo, cierto es que reptil y humano poseen similitudes fisiológicas y comparten un cerebro primitivo conocido como complejo R o cerebro reptiliano. Nacemos y tardamos 2 o 3 años en caminar y otro tanto para valernos por nosotros mismos, mientras que mamíferos y animales en general caminan o nadan junto a sus madres a pocos segundos, minutos y horas del alumbramiento. Un recién nacido tiene alrededor de 300 huesos que se reducen a 206 en la edad adulta. Solo el 1% de todas las personas del mundo, que son unos 7.000 millones, puede ver en el espectro infrarrojo y otro 1% en el ultravioleta, mientras que ambos espectros de luz son generalmente visibles a casi todo el reino animal. En sostén del evolucionismo darwinista derivaron propuestas como la hipótesis del simio acuático, que postula que el mono de los árboles otrora se habría sumergido en los océanos, adaptándose a ellos y sugiriendo la existencia de mitológicas sirenas. Existe una larga lista de impedimentos físicos y peculiaridades biológicas que nos distinguen de los animales y desafían el relato evolucionista, pero seguimos empecinados en que somos la culminación del zoo intrínseco de la Tierra, que el bestiario del mundo compone el árbol genealógico de nuestros ancestros. Así se nos transmite y enseña desde que nacemos y poco a poco lo asimilamos como una realidad inamovible.
Somos condicionados por la cultura popular que, con la instrucción del sistema educativo sumamente pobre y estandarizado, y la cocción a fuego lento del inconsciente colectivo mediante los medios de comunicación, moldeará nuestra cosmovisión desde la infancia, con fabulaciones y supuestos asimilados como hechos probados, verdaderos e incuestionables. Se nos enseña que fuimos simios que repentinamente bajaron de los árboles hace unos 6 millones de años, superando extinciones, guerras, enfermedades, desastres climáticos o cambios geofísicos atroces. De pronto surge un inaudito desarrollo y transformación de la conciencia animal a conciencia humana que permitió la construcción de herramientas, armas y sistemas sociales cada vez más complejos. Somos el único primate del planeta que alcanzó este logro. Y lo hicimos a través de una evolución hipotética basada en la selección natural, la teoría que propuso un naturalista inglés llamado Charles Darwin en su libro de 1859 titulado El origen de las especies. Un texto ciertamente simplista y de una confusión literaria atroz que se convirtió en la Biblia de la biología. Darwin es considerado a efectos públicos como el científico más influyente o un eminente geólogo, pero es más cierto que en su biografía solo consta un doctorado en leyes y un grado y un máster en arte, sin otra acreditación científica. El evolucionismo de Darwin es rigurosamente cuestionado por los pensadores creacionistas, pero el homínido primate tiene el mejor marketing, se antepone. Los creacionistas denuncian con razón que nunca se ha observado la creación de una especie desde cero por los términos evolutivos. No se ha comprobado o descubierto jamás la existencia de especies intermedias en tránsito de desarrollo o el tránsito de una evolución, digamos así, la metamorfosis evolutiva de un estadio a otro. Mágicamente pasamos de primates a sapiens, como una larva se convierte en mariposa. Éramos medio hombres, medio monos, nos comunicábamos con gruñidos y fornicábamos desbocados, aumentando y propagando la especie dominante, que se alzó en comunidades cada vez más resistentes. La selección natural arguye que dejamos la seguridad de los árboles por la superficie y aprendimos a vivir en cuevas y recovecos con el apoyo comunitario, a cazar en grupo con técnicas mejoradas, a usar el fuego para calentarnos y cocinar alimentos, a trabajar con herramientas, a curar heridas y enfermedades, a producir cultivos con el consecuente tratamiento de las semillas y la creación de canales de irrigación con los que conquistaríamos los niveles del agua. Desarrollamos la escritura en los distintos idiomas. Pasamos, en fin, de seres animales a seres humanos. Animales velludos que mágicamente se alzaron bípedos y organizados, trabajando el cobre, la cerámica y la piedra, obrando civilizaciones con ciudades tan apabullantes y majestuosas en perfección e ingeniería, referenciadas con patrones astronómicos y matemáticos tan magnos que todavía perturban las rígidas bases de la historia y la arqueología. Y así, someramente, se explica el ascenso de Sumer como capital del mundo, la emergencia de las naciones amerindias, sus prodigios arquitectónicos y conocimiento astronómico, como ocurrió con mayas, aztecas, toltecas e incluso con hopis, navajos y etc. Las grietas de la filosofía del evolucionismo presentan las mismas interrogantes con los animales. Tampoco existe huella fósil de transición evolutiva entre especies. Los simios comunes no han experimentado evoluciones físicas a lo largo de cientos y miles de millones de años. A veces se pelean por las hembras, se desparasitan, se comen los parásitos, la fruta y hojas de árboles cercanos, y les importa 3 pimientos las ciencias humanas. La libélula, conocida como Hemiflebia mirabilis, es idéntica a fósiles de la misma especie que datan de 300 millones de años atrás. El celacanto es un pescado del período devónico de hace 400 millones de años, del que se encontraron ejemplares vivos en 1938 y en 1998. Los peces eran idénticos a los de 400 millones de años atrás, sin ningún cambio morfológico que indique evolución. No hay ninguna huella de evolución adaptativa, pero es un baptismo necesario para formar parte de los círculos científicos e investigativos. Decir lo contrario será enfrentarse al escarnio de pontífices cientificistas que nos llamarán negacionistas, fabuladores o conspiranoicos por cuestionar sus principios inamovibles. Si usted quiere ingresar en cualquier academia de ciencias, tendrá que aceptar la teoría de la evolución de Darwin sine qua non o condición sin la cual no podrá formar parte de sus círculos.
como si de un verdadero baptismo se tratara. La ciencia académica, visto está, cambió el método demostrativo por la creación de ecuaciones, teorías y leyes abstractas, convirtiéndose a día de hoy en la nueva religión del siglo XXI, la religión que las une a todas, y el siglo de la falacia, la censura y la policía del pensamiento. La razón y causa de la ciencia, en verdad, es el sentido crítico, cuestionar teorías en lugar de aferrarse a ellas, la búsqueda que se ocupa del desconocimiento y no solo del conocimiento de las cosas. Hay un salto inabarcable y esquivo desde lo que se admite nuestro antepasado inmediato, el Homo erectus u Homo ergaster, hasta la culminación del Homo sapiens, que es una criatura obviamente muy distinta. Tan distinta que resolver como una cosa medra en otra parece misión imposible. Dejando de un lado hipótesis y ecuaciones, ciñéndonos exclusivamente a los registros históricos e informaciones que se salvaron de las culturas antiguas del planeta, las que obraron prodigios intelectuales y arquitectónicos fascinantes, el ser humano es una creación de los dioses, hecho a imagen y semejanza de estos. Usted no es un progreso animal. Y esto cambia diametralmente su lugar y razón de ser en el universo. Usted no es el resultado de una evolución del bestiario terrestre, sino del celeste, el legado vivo de un dios. Pues los dioses y no los monos son nuestros ancestros, nuestros abuelos creadores e instructores, a veces amorosos y progresistas, a veces pérfidos psicópatas, pero siempre presentes en los momentos cruciales de la historia y la protohistoria humana. Todos los pueblos primigenios del planeta estaban de acuerdo en esta conclusión, legada por esos hombres y mujeres dioses que eran físicos y no imaginarios, dado que vivían y caminaban entre ellos, instruyéndolos, sirviéndose también de ellos y fomentando la rápida expansión de la conciencia que en lógica no pudo surgir por arte de magia. Los seres humanos no pudieron dar ese salto social sin la educación de un conocimiento superior, pues de la noche a la mañana aparecen las naciones y la veloz expansión de los sistemas sociales del llamado sapiens. La historia en verdad no es satisfactoria sin la injerencia de los dioses. Nuestros ancestros les servían, eran a la vez sus monarcas y sus deidades. Ellos nos transmitieron aspectos tan esenciales como la ganadería, la agricultura, la organización de ciudades y naciones, las estructuras políticas y monárquicas, los códigos legislativos, los idiomas, el arte, la música, las matemáticas o las religiones, entre otros. Un salto ciertamente increíble, atribuido ingenuamente a la selección natural de la filosofía darwinista. Incluir y asimilar que el ser humano es producto descendiente de unos creadores educadores y no evolución natural de un simio animalesco implica revisar la historia humana desde cero y poner en duda otros tantos baptismos de la ciencia. Un orangután es una criatura maravillosa con una conciencia apta para desarrollarse en su medio ambiente, mas un orangután jamás dominará la geometría, el lenguaje, la música o las artes, por ejemplo. Aspectos todos exclusivos en la conciencia de humanos y dioses. Por millones de años que pasen, así lleváramos a los orangutanes a la escuela durante 100 generaciones, no ocurriría, ni con ningún otro primate o animal, tampoco. El ser humano es único en el bestiario conocido de la Tierra. Y cada vez que se aborda este hecho, se supone que esos educadores dioses serían extraterrestres llegados de las estrellas, influencia cultural de nuestros tiempos, la teoría de los antiguos cosmonautas o alienígenas ancestrales. Pero admitir tal cosa sui generis falaz implica pasar otro baptismo, en este caso de las ciencias de frontera. Quizá la profundidad de los hechos es más rica y compleja que la oportuna visita de muchos extraterrestres. Ahora bien, si estos dioses educadores nos crearon e instruyeron y no somos la evolución de un simio, ¿de dónde salimos? ¿Es el ser humano el fruto de la intercesión genética por parte de los dioses sobre un antiguo primate de los considerados homínidos? ¿La manipulación científica del genoma de un Homo erectus, tal vez? ¿Y si no estamos hechos sobre la base genética del primate, sino sobre la de un dios? En ese caso, ¿es posible que llegáramos de otra parte? ¿Quiénes son los dioses? ¿De dónde provienen?
Las cosmologías que revisamos anteriormente proponen respuesta a estas interrogantes. Abordar la evolución del género humano desde este prisma cambia 180 grados la historia y la evolución no solo de las especies animales y las razas humanas en la Tierra, sino de una cosmogonía mucho mayor, de todo el sistema planetario en que nos encontramos, que lo reconfigura absolutamente todo. ¿Y quiénes eran los dioses? Esa pregunta la responde satisfactoriamente la totalidad de culturas y tradiciones del mundo. Hombres y mujeres, podríamos decir, mucho más antiguos que nosotros, muy longevos y constituidos no por una, sino por diversas razas de gran antigüedad con un dominio en ciencias prodigioso. Razas y especies cósmicas cuyas raíces se hunden en la historia trazando el tronco de nuestro árbol genealógico. Si ponemos la lupa sobre los textos más antiguos, vemos con asombro que los conocimientos que legaron de los dioses, la creación del hombre y del sistema planetario, se ajustan sospechosamente, repitiéndose el mismo relato concomitante en casi todas las culturas y tradiciones del planeta, confiriendo una robusta génesis cósmica que cuestiona buena parte del relato científico. Pruebas e indicios literarios, prodigios arquitectónicos, conocimientos supuestamente inexistentes en la época, objetos fuera de lugar y tiempo, cálculos imposibles y matemáticas demasiado avanzadas abundan por doquiera entre las naciones arcanas. Desafíos constantes a la pretendida ciencia de la época emergen por todo lugar, unas técnicas y progreso, en fin, que serían de facto imposibles para civilizaciones pretéritas llamadas del hierro o del cobre, y que consideramos primitivas desde nuestros modernos ojos. Registros que relucen y otros todavía ocultos que rompen todas las cronologías, socavando las bases sobre las que armamos nuestra aparición y evolución como especie. Conocimientos muy profundos eran manejados por aquellos pueblos de la antigüedad. Retomando la pretendida evolución del sapiens, para complicar las cosas un poco más, está la aparición y expansión demográfica de las distintas razas humanas por el planeta. Otro misterio sin resolver. Según Blumenbach serían 5 los mongólico o amarillos, que llamamos chinos, americanos o rojos como los nativos americanos, los caucásicos o blancos, los malayos o pardos que podríamos ubicar en el sudeste de Asia, o los etiópicos o negros, los negroides de África propiamente. En cualquier caso, amarillos, rojos, negros o blancos surgen de forma inhóspita e indeterminada, alcanzando un cenit de crecimiento y expansión casi a la vez. Y esto ocurre porque sí, fantástica y mágicamente, sin explicación mayor que la previa existencia de esos simios supuestamente erguidos, que de la noche a la mañana pasan de la fornicación desbocada a los árboles, la caza y los palos, a la ganadería, la agricultura o las matemáticas, edificando pirámides, templos y obras de una sensibilidad y dominio técnico sencillamente abrumador. ¿Qué es, en verdad, un Homo erectus? ¿Por qué la reconstrucción del erectus muestra un ser cubierto de pelo a medio camino entre un hombre y un primate? Esto es otra presunción sin más, una representación artística sobre una osamenta, en ocasiones sobre débiles restos de huesos, ni siquiera una osamenta. ¿Y si el erectus no es más que otra raza humana hoy extinta y no el paso intermedio entre un primate y un hombre? Ninguno de los considerados primates homínidos en la taxonomía ha sufrido una mínima variación evolutiva durante cientos de millones de años, pero se nos exige aceptar que nuestros antepasados sí lo hicieron. El Homo erectus supuestamente existió entre 1,9 millones y 117.000 años atrás. En 1932 se descubrió el cráneo de Florisbat, cuyo esmalte dental se dató en 250.000 años de antigüedad, toda vez que los restos más antiguos atribuidos al sapiens se hallaron en Marruecos con una antigüedad superior a 315.000 años. Según estas dataciones, Erectus y Sapiens no solo coinciden en el tiempo durante 200.000 años, sino que nos falta el nexo que resuelva cómo unos se transforman en otros. No existe fósil interespecie, hemos de insistir. Y la respuesta más concluyente parece ser que el llamado Sapiens aparece en la Tierra incluso muchísimo antes de las cronologías que estamos aceptando como refieren las distintas epopeyas de la creación. La protohistoria de los textos religiosos describe una humanidad prodigiosa que habitó el planeta cientos de miles de años atrás con dioses, gigantes, seres élficos, enanos, gnomos y toda una pléyade de criaturas extrañas y mitológicas
que nuestro cine relegó a la fantasía. En efecto, muchísimo antes de lo admitido, existió un sapiens que, al contrario de lo que suponemos, era mucho más longevo, inteligente, espiritual y avanzado que el actual. Un humano, en efecto, que cayó en una profunda involución con el azote de cataclismos cósmicos, guerras y la intrínseca destrucción de documentos y registros antiguos, los desastres naturales o los constantes éxodos. Hechos que borraron paulatinamente los registros antiguos y nos hicieron retroceder con la pérdida gradual del conocimiento, generación tras generación, desde la Edad de Oro hasta la Edad de Piedra, y emerger, posteriormente, en consecuencia, desde la Edad de Piedra hasta hoy. Con su origen olvidado en una nostálgica soledad cósmica y la incertidumbre absoluta del mañana, el ser humano ha tenido que reinventar su génesis adaptando los hallazgos del pasado a una cosmovisión cartesiana que se ha basado en los preceptos filosóficos de Darwin, estentóreamente defendidos y promovidos por sus colegas de la alta masonería y las pegajosas redes del Estado profundo. Que usted se sienta como la solitaria evolución de un simio en un planeta trampa, en que solo nace para trabajar y producir en beneficio de los estados, es una idea que humedeció los labios de logias e instituciones, de los gobiernos y del gobierno sobre los gobiernos. Usted, según esto, no es nada. Su origen es animalesco. Por eso gobiernos e instituciones pasarán toda su vida bombardeándole con propaganda del pensamiento, precisamente para que no piense por usted mismo, para que no escape de la telaraña de la ignorancia, despreciando su verdadero origen y esencia divinos, obviando su potencial intrínseco. Así, parece que somos la culminación natural del bestiario terrestre, cuando en verdad representamos la regresión de una especie, el pozo caduco de lo que otrora fue un ser mucho más consciente, audaz y vivo de lo que somos ahora. Una humanidad muy diversa y rica de la que nosotros, modernos sapiens, no seríamos más que un reducto involucionado que ha tenido que redescubrirse desde las cavernas hasta el presente, creyéndonos erróneamente en un avance y evolución sin precedentes. Un animal social que usa coche, teléfono móvil e internet. Un primate homínido que vive para trabajar y servir a los estados en un ridículo sistema solar, cuyo número de astros se vio nuevamente reducido a 8 en 2020. La civilización humana se remonta a cientos de miles de años, quizá millones, con un arcano ignoto digno de evocar. Un pasado de hombres y dioses, pues hombres y dioses fueron y son una misma cosa, separada y distorsionada por el tiempo y la pérdida de memoria. Ustedes son dioses, todos ustedes son hijos del Altísimo, pero ahora morirán como cualquier hombre, nos dijo Jesús de Nazaret. Los hombres son dioses mortales y los dioses hombres inmortales. El que entienda esta enseñanza poseerá la clave de todas las cosas, advirtió Hermes Trismegisto en el Kybalión. Incluso el colérico Yahvé teme a esto en Génesis 3:22 cuando dice que el hombre ha llegado a ser como uno de nosotros en el conocimiento del bien y del mal. No vaya a ser que ahora extienda su mano, tome también del árbol de la vida, coma y viva para siempre. La monolítica rigidez de las academias ignora esa historia, se asienta en el dogma y nos dice que los dioses no existen, que son una fantasía de la calenturienta imaginación religioso-mágica de nuestros ancestros. Prevalece el dogma darwinista y se arguye que la huella fósil que conecta al Erectus ergaster con el Sapiens existe, aunque todavía no se ha encontrado. Se esquiva esta brecha insalvable con el llamado eslabón perdido y nos quedamos tan a gusto. La idea del eslabón perdido fue un invento del siglo XIX, postulado por un filósofo alemán llamado Ernst Haeckel. Otro dogma de fe, otro baptismo de los evangelios evolucionistas. Resulta sumamente extraño y muy difícil aceptar que dicho eslabón perdido, nuestro antepasado inmediato en el tiempo, que debería aparecer en los estratos geológicos superficiales, no esté por ningún lado, ni un solo resto, fósil, huella o hallazgo que corrobore su presencia. Nada. Toda vez
que se desentierra y encuentran fósiles mucho más antiguos de simios, incluso dinosaurios, de millones de años. En cambio, nuestro antepasado, ese eslabón perdido, no aparece por ninguna parte. En verdad, si analizamos los hallazgos arqueológicos, se han encontrado restos fósiles muy antiguos en capas superficiales y mucho más recientes en estratos inferiores, produciendo una mezcla de restos y cronologías que impide determinar su antigüedad con exactitud. A veces se hacen dataciones en arqueología por asociación, es decir, fijando la edad de un hueso en función de un pedazo de cerámica cercano. La arqueología, aunque hermosa, también tiene sus muchas debilidades y también incurre en abundantes imprecisiones. El eslabón perdido no existe, y en su auxilio acuden agregados como el Homo erectus erectus, postulado en 1940 por Ernst Mayr, gracias a la compilación de unos dientes por aquí, un trozo de mandíbula por allá y el resto de un fémur acullá, o el recién bautizado como Homo naledi, postulado en 2014 por Lee Rogers-Berger en base a la compilación de diminutos restos. Existen muchísimas clases de primate donde se nos incluye a nosotros. Algunas se están descubriendo hace escasos años. Hasta la fecha se conoce un total de 6 familias de monos agrupadas en 2 parvórdenes distintas. La parvorden Platyrini incluye a los conocidos como monos del Nuevo Mundo, la familia Calitrichidae, 42 especies en América Central y América del Sur, la familia Cebidae, con 17 especies en Centro y Suramérica, la familia Ootidae, con 11 especies en Centroamérica y Suramérica, y la familia Phytecidae, con 54 especies en América del Sur, y la familia Atelidae, con 27 especies en América Central y Sudamérica. Por otra parte, la parvorden Catirrini abarca a los conocidos como monos del Viejo Mundo, la familia Cercopithecidae, con 139 especies en África y Asia. En el infraorden Simiiformes es muy extenso y nos encontramos con varias familias y más de 200 especies de monos. En la parvorden Catirrini también existe la familia Hominidae, primates que no son clasificados como monos, sino como homínidos. 4 géneros y 8 especies, entre las que encontramos a bonobos, orangutanes, chimpancés, gorilas y ¿saben qué? Humanos. De forma incomprensible, estos monos son llamados homínidos y para colmo se consideran primates bípedos cuando claramente son animales que se desplazan inclinados hacia adelante usando las manos a 4 patas y solo, eventualmente, se alzan erguidos sobre sus extremidades traseras. Pero sorprendentemente los llaman bípedos. ¿Acaso no es una sinrazón? Igual podría considerarse bípedo a un oso, a cantidad de reptiles o incluso una cabra o un perro. Pero lo más siniestro de todo es clasificar al Homo sapiens con la familia de otros primates. La biología nos considera un animal social relegado a los primates homínidos, sin que demuestre una evolución del primate al sapiens. Por tanto, en mi opinión, esta correlación hombre-primate es falaz. Dogmas disfrazados de ciencia para satisfacer la conjetura darwinista del hombre evolucionario del mono. Por tanto, es imperante abrir los ojos y la mente para contemplar con visión crítica que entre primate y hombre solo hay una lejana similitud, fruto del antropomorfismo fisiológico y no de una pretendida ascendencia que vincule hombres con primates. Podrán aportarse cuantos trozos de hueso o fósiles se desee y con ellos reconstruir creativamente a los hombres primate que se quiera, como si de un agujero negro se tratara. Pero jamás se encontrará la prueba definitiva que los conecta, el llamado eslabón perdido. Analizar sin rubor la génesis humana, el cosmos y la Tierra y ver qué historia nos cuenta es un ejercicio intelectivo que nos debemos a nosotros mismos. Quien perdió el interés y la curiosidad o cree saberlo todo con certeza es un tablón a la deriva, sin sur ni norte, por más que acumule 1 millón de libros y todas las ramas de la ciencia. Como se decía en un popular film, es imposible llenar un vaso que ya se cree o que ya está todo lleno. Ha llegado el momento de ir más allá, tal vez de vaciar el vaso. Si no somos simios, entonces somos dioses, y aunque mortales, a imagen y semejanza de ellos. Por herencia, nos corresponde recuperar lo que siempre fue nuestro y extender ese legado a las generaciones venideras, cada vez más desnaturalizadas y viciadas por las raras tendencias de la sociedad.
Bien, como veis, nada es lo que parece, lo tenemos todo, absolutamente todo por descubrir. Insisto, este tema de la Tierra plana es un tema fascinante, pero tenemos que tener el acto voluntario, personal, la determinación de atrevernos a saltar nuestras propias barreras desde dentro. Yo también las tenía, yo también las salté, yo también me resistí a que esto pudiera tener una base real, pero a medida que revisamos los argumentos, vamos a ver que verdaderamente hay cosas que nos hacen pensar o no, o a lo mejor tu sistema de creencias no está preparado para esto, o directamente no quiere asimilarlo, o sencillamente los datos que aquí se presentan para ti no valen, lo cual es perfecto, ¿no? Qué bonito sería tener un respeto para compartir, debatir este tipo de ideas y no hacerlo siempre desde el enfrentamiento, ¿no? Y también desde la comprensión de que cada cual tiene sus tiempos, de que cada cual tiene su propia experiencia en esta vida y de que cada cual llegará allá donde haya de llegar por sí mismo siempre. Simplemente esta es mi opción, esta es mi oferta. ¿Quieres saber estos temas? Acércate por el canal Nur para Todos de Iru, mírate la serie introductoria a la Tierra plana. Para mí es un grandísimo trabajo. Busca si puedes encontrar los los trabajos de Eric Dubay, subtitulado al español. Hay muy poquito, pero es posiblemente uno de los mayores expertos del mundo norteamericano. Lleva un montón de años en todo esto. Está retando a The Grace Tyson a debates en público y el otro no quiere. En fin, es un tipo extraordinariamente inteligente, muy especial, que también te puede aportar mucho. Guillermo But, arquitecto chileno, una voz para mí imprescindible, que es muy pedagógica y que te ayuda a comprender también muchos de estos contrapuntos que cuestionan pues todos estos modelos oficiales del heliocentrismo y de la esfericidad de la Tierra. Ramón Freire, gran maestro, gran educador del mundo, también os lo recomiendo. No sé a día de hoy dónde hay vídeos de él hablando de estos temas, pero sí que he visto por ahí alguno de la Luna donde Ramón es como siempre muy didáctico y se explica muy bien. Al margen de esto, os puedo decir, el canal de los hermanos Barea es espectacular. Tenéis que buscarlo como Hermanos Barea 2. Es un canal que ha sido baneado por YouTube y por lo tanto se ha tenido que crear, se está subiendo el material, pero es absolutamente educativo y espectacular y os lo recomiendo por la calidad del mismo y por la calidad de sus autores, así como os podría hablar de, no sé, Dani Márquez, Lenny Lenard, no sé, un poquito, yo creo que en función de que cada uno se vaya metiendo, porque hay gente, muchísima gente muy buena a la que todavía ni siquiera yo conozco todavía, pero que vale la pena, porque esto es un cambio de paradigma que directamente lo revienta todo. Esto dinamita el sistema de falacias sobre el que nos movemos y tumba de una vez, como decía, los pilares que sostienen este sistema fraudulento. Y esto, amigos, en verdad os digo que para mí supone una grandísima revolución, pero que requiere también una revolución interior para que cada ser humano, cada individuo, que esa es la verdadera potencia, jamás la masa, sino el individuo, la individualidad, sea capaz de llegar por sí mismo a esas verdades. Así que, como siempre, la opción es vuestra. Vosotros tenéis en vuestra mano la pastilla roja o azul y la elección de tomar cada una de ellas. Siempre, por supuesto, corresponderá a vuestros corazones. Sin más, muchísimas gracias por acompañarme en este viaje llamado Tiamat. Me lo debía, lo necesitaba y lo quería compartir con vosotros y con vosotras. Así que sin más, queridos amigas y queridos amigos, un abrazo y que la paz y la fuerza sea en vuestros corazones. Un saludo.